Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Cualquiera puede ser empresario, en Colombia se puede, donde le estamos contando a los colombianos de qué se trata ser empresario, por qué los empresarios son valiosos para una sociedad y sobre todo, qué es lo que le aportan, cómo es que surgen los negocios, cómo se crea la riqueza y cómo podemos lograr que este país tenga cada vez más empresarios. Y tenemos una persona muy especial, muy importante, invitada hoy, que es el creador del grupo Pronavícola, que es Rafael. Bienvenido, Rafael, y qué rico que estés aquí con nosotros. Gracias, Paloma, muchas gracias por el interés en que el pueblo colombiano conozca el día a día de lo que es ser empresario, que es una palabra que está muy estigmatizada últimamente. Mucho. ¿Le parece a uno que al gobierno le parece que los empresarios están sobrando? Sí, somos los malos del paseo. Así es. Así y por eso yo, Rafael, te quiero preguntar, ¿de dónde te vuelves tú empresario? ¿Cuál es el origen de Pronavícola? ¿Cómo llegaste tú a este negocio? Pronavícola es una compañía que tiene más de 40 años en el mercado colombiano, que fue fundada por avicultores. Ya digamos que la primera generación ya falleció toda y hoy en día los socios son la segunda generación, con el propósito de garantizarle al país que se tuviera la genética más eficiente a nivel mundial para que la producción de las gallinas ponedoras o del pollo de engorde fuera lo más eficiente posible y se consiguieran productividades que permitieran tener costos bajos para nutrir a la población, porque el huevo es la proteína animal más económica que se puede conseguir y de hecho lo estamos viendo hoy en día, que mucha gente ya no puede comer carne de cerdo, ya no puede comer carne de res, ya no puede comer muchos pollo y llega al huevo, que es la última escala. Pero vayamos allá, porque es bien importante y lo iremos contando en esta entrevista, lo grande y lo importante que es la industria avícola colombiana, que yo me he sorprendido, y eso que uno se considera una persona enterada de lo que significa. Pero volvamos a esa generación anterior, que empieza con los gallineros para tener huevos, para tener carne, y por supuesto lo que significa dar un paso a que un sector se consolide en un país, que es tener la genética dentro del propio país y poder ir mejorando para ser competitivos. Pero ¿cómo inician esas avícolas en el Valle del Cauca? ¿Qué recuerdas tú de esas historias que nos puedas compartir? Pues mira, yo llevo 25 años en la industria. La historia es... los socios de la compañía son avicultores productores de huevo o de pollo de hace más de 50 años. Ellos prácticamente estuvieron en el nacimiento de la industria. Y fue el deseo precisamente de llevar al alcance del pueblo colombiano una comida que era muy limitada en su capacidad de conseguirla por la gente. Cuando te pasaban la cuenta de un restaurante y la considerabas costosa, la gente decía, uy, ¿quién pidió apoyo? Porque era costoso. Esa era la época en que los ciclos de producción eran más o menos cercanos a los 90 días. Hoy en día un ciclo de producción del pollo es 40 a 42 días, o sea, en 42 días se consigue el peso que se debe conseguir para poderlo mandar a la planta de proceso y eso hace que los costos de producción hayan tenido una disminución violenta, porque las productividades y las eficiencias a través de los mejoramientos genéticos ha sido muy notoria. ¿Y cómo surge la idea del mejoramiento genético? ¿Quiénes son los pioneros? Cuéntanos de ese surgimiento, porque este es, digamos, un punto de inflexión en la industria avícola nacional. Sí. Uno puede tener pollos, pero entonces les tocaba importarlos o tenerlos ahí sin saber mucho. ¿Cómo empieza a surgir eso? Mira, las casas de genética que están muy concentradas en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo alemán que es de la familia Bellohan, que controla el 75% de la genética de postura de huevo en el mundo. Impresionante. O sea, el 75% de las gallinas que están poniendo huevo en el mundo tiene la genética de este grupo. ¿Y eso cómo funciona? ¿Uno les compra los pollitos o le compra los huevos? Uno les compra a ellos las reproductoras, que son el papá y la mamá, las importamos, llegan a granjas de cuarentena,
y cuando empieza la producción, que es, digamos, los huevos se pueden incubar más o menos desde semana 23, semana 24, el proceso de incubación es que el huevo fértil va a la planta de incubación y a los 21 días nace el pollito o la pollita que va a ser la gallina ponedora. Entonces estos son grupos que llevan muchos años dedicando esfuerzos económicos y técnicos para el desarrollo de la genética, para lograr que coman menos, que se mueran menos, que se enfermen menos, que conviertan mejor el alimento en huevo o en carne, en el caso de pollo, a menores costos de producción, al punto que todas las empresas avícolas que se respeten tienen un nutricionista de cabecera. Tú no tienes un nutricionista de cabecera, yo no tengo un nutricionista de cabecera que me diga qué debo comer todos los días. Las reproductoras nuestras y las gallinas ponedoras en Colombia lo tienen, para optimizar los rendimientos y las productividades y hacer que el pollo o el huevo salga al mercado colombiano al menor costo posible. Y eso no es aquí, eso es en el mundo entero. ¿Y nuestra competitividad comparada internacionalmente cómo está, Es muy Rafael? alta, Paloma, es muy alta. Nosotros tenemos un sistema para recopilar la información productiva de campo de nuestros clientes. Nosotros recogemos la información de cómo se están comportando las pollitas y los pollitos que vendemos y eso se lo mandamos a la casa de genética para que ellos vean qué ajustes tienen que ir haciendo para optimizar todavía mejor esas productividades. Y lo que vemos en los comparativos a nivel mundial es que aquí se consiguen resultados de campo de nivel mundial. Qué bien. Tenemos empresas muestras. Si nos logramos, digamos, certificar en las pestes que nos faltan y empezáramos a exportar a Estados Unidos, ¿seríamos competitivos, Rafael? Sí, claro, lo somos. Nosotros, lo que pasa es que ningún país quiere importar productos avícolas de un país que tenga unas enfermedades que el importador no tiene. Claro. Y entonces ahí empiezan las barreras. No, usted tiene Newcastle, aquí no venga con eso. Y ahí empiezan las barreras, digamos, de... Y hoy tenemos unos retos muy grandes, sobre todo por las fronteras, sí. con las fronteras en el Darién y en Sí. Venezuela, ¿no? Tenemos unos retos muy grandes ahora, llevamos desde septiembre del año pasado con la amenaza de la influenza aviar, que por el paso de las aves migratorias sobre Colombia, ya tenemos 49 casos en 7 departamentos Dios diferentes. Mío. Afortunadamente son casos en aves de traspatio o migratorias. Patos que vienen, paran a descansar en un lago, lo muestrean ahí y está positivo. El ICA ha sido muy eficiente trabajando con nosotros también de la mano en lo que es la detección de esos casos y tratar de controlar mediante resoluciones que meten en cuarentena a la zona donde está ese evento y hasta ahora hemos logrado que no lo tengamos en planteles comerciales, digamos, Qué bueno. en granjas comerciales. Los vecinos todos están amenazados, Ecuador, Perú, México, Argentina, Chile, están cerrando fronteras porque el país donde entra en planteles comerciales esa enfermedad, le cierran la frontera a los demás países. Claro. Nadie quiere que aparezca por acá. Esa es la amenaza más seria que tenemos hoy en día. Pero ¿habrá posibilidad algún día de que nosotros podamos exportar pollo hacia los Estados Unidos? Sí, claro, nosotros hemos hecho exportaciones de pollo a algunos países europeos, al Japón, mediante certificaciones sanitarias muy estrictas que se han sobrellevado. Qué bien. Sí. Yo te quería preguntar también, ¿qué momento ha sido el más difícil? Y por supuesto uno no deja de pensar de lo que fue el paro para el suroccidente, lo que fue para el sector avícola del suroccidente, que es uno de los más robustos de todo el país. Paloma, desafortunadamente el momento más amargo que hemos vivido nosotros en la industria fue ese abril-mayo del 2021 con los bloqueos del suroccidente colombiano, porque fueron unos bloqueos absolutos donde no se respetó el derecho constitucional de la libre movilidad, del trabajo. Simplemente unos grupos llegaron a bloquear las entradas a las granjas, las carreteras, la planta de incubación. A nosotros nos pararon por completo durante 47 días y hoy en día todavía estamos llevando el lastre de las consecuencias de ¿Se te murieron? bloqueo. Se nos murieron reproductoras, las que lograron sobrevivir no fueron unos buenos ciclos productivos. Nos tocó recurrir a la banca para poder seguir respirando, aumentar el endeudamiento de la compañía. Viene ahorita el alza de las tasas de interés que
de un Terrible, 5 o 6% se fueron al 20%, te coge con la deuda alta, viene la devaluación del peso colombiano frente al dólar que nos afecta muchísimo porque el maíz Entonces, y la importado. torta de soya, que son los ingredientes principales para el alimento concentrado, son importados, la genética es importada, entonces la devaluación nos golpea a nosotros muy duro. Las consecuencias de los bloqueos con lo que te digo de la deuda y el desajuste en los ciclos productivos, que es una cosa muy crítica en esta industria, el poder reponer las reproductoras en la fecha que la tienen que reponer. Algunos no me pudo. preguntaban por qué el huevo se había encarecido tanto. Yo creo que un poco esa es la respuesta. ¿Qué les podíamos decir? Mira, el huevo se encareció primero por el costo de los alimentos, o sea, maíz y soya a nivel internacional en dólares están doblados en los últimos 2 años. Y eso es el 70% de los costos de la empresa. Segundo, la devaluación. Tercero, la menor oferta que hubo como consecuencia de los bloqueos, porque todas las empresas que estamos ubicadas en el suroccidente colombiano tuvimos la misma afectación. Simplemente las gallinas no pudieron comer, se murieron unas, otras tocó meterlas en un ayuno forzoso para que no se murieran, pero ese ayuno forzoso toma 40 días en volver a recuperar su ciclo productivo y el suroccidente colombiano aporta el 30% de la producción del país. Es que es muy Entonces, grande. quítele el 30% de oferta, los precios se van para arriba por simple oferta y demanda. Y una pregunta, ¿cómo sortearon ustedes todo este paro? ¿Cómo ha sido la reacción de los empleados, de los directivos de la empresa? ¿Cómo se recupera un empresario de un golpe de esos? Duro primero porque te deja con la moral en el piso. Te deja muy triste de ver que estás en un país donde no se respeta la institucionalidad, donde no hay autoridad capaz de garantizarte los derechos constitucionales, donde el gobierno reacciona tarde con las medidas que tiene que implementar. Desafortunadamente, la autoridad es la que tiene que hacer respetar la libertad a la movilidad y al trabajo, y eso no se dio en nuestro caso particular. Entonces quedamos con la moral muy en el piso, pero sabiendo que tenemos que levantar la cabeza y lucharla. El compromiso de los accionistas fue definitivo porque hubo el respaldo para que la empresa no parara, sino que hay que hacer aquí para seguir. Y el acompañamiento de los empleados fue vital también, porque ellos también la pasaron mal. A nosotros nos tocó hacer mucho esfuerzo para poder pagar la nómina oportunamente, pero pues todos los recargos que ellos ganan por ser una industria que trabaja 7x24 se vinieron a cero porque no estaban trabajando, y los clientes también fueron un factor definitivo. Ellos tuvieron que irse a buscar producto a la competencia en esos 45 días o 60 días de crisis, pero cuando nosotros volvimos a salir al mercado nos estaban esperando para respaldarnos con sus pedidos. Eso fue definitivo también. Claro. Otro momento difícil que no sea el paro. Otro momento difícil que no sea el paro, el momento económico del país. O sea, cuando el dólar se pega esas disparadas de 4.300 a 4.800, cuando las tasas de interés se pegan esas disparadas que el Banco de la República sale y sube 100 puntos básicos y sigue para arriba y sigue para arriba, y uno con la deuda costándole cada día más y viendo el PIG de la compañía que se acerca al color rojo o que el negrito ya es muy pequeño. Eso preocupa mucho porque de todo eso depende la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Reglas de juego claras, seguridad jurídica, estabilidad jurídica, garantía de los derechos constitucionales, es lo que necesitamos los empresarios, y no solo los empresarios, los empleados. ¿Cuántos empleados se quedaron sin puesto en los bloqueos del 2021? No. Simplemente porque las empresas quebraron. Cerraron muchas. Cerraron. ¿Cuántos empleos se perdieron ahí? ¿Y quién le responde por esos empleos? Nadie. Pero el decir de la gente es la primera línea y los bloqueos, y estamos luchando por nuestros derechos. Hay muchas formas de luchar por los derechos, sin necesidad de acabar con lo poco que tiene el país. Uno nunca puede destruir, que es el concepto que hemos manejado frente al gobierno: construyan sobre lo construido. Hay que construir. Uno no puede destruir, porque es que destruir jamás construye. Nadie gana. Nosotros nos mantenemos por todo el país con 18 furgones repartiendo pollitos y pollitas de un día. Llegamos a un bloqueo de esos. ¿Qué nos pasa? No podemos pasar. ¿Qué pasa con los pollitos que van ahí? Se mueren. ¿Se mueren? Se mueren porque se asfixian.
El pollito es un bebé que tiene que llegar a su destino, que Rápido. es la granja, para recibir agua, calefacción y comida. Tiene que llegar dentro de las 48 horas siguientes a su nacimiento. Si no llega, es como un bebé que nace y no tiene la temperatura que es o el alimento que es, se muere, no es viable. Eso pasa con los seres vivos que nosotros manejamos. Entonces, andar por las carreteras del país con seres vivos todo el día y te encuentras un bloqueo donde 4 personas salieron a protestar porque el agua, porque la escuela, con toda la razón del caso, las causas, porque llevan años luchando por los mismos derechos. Pero salir a bloquear una carretera nacional como nos vive pasando, no es la solución, No, porque pues nada. ahí van a destruir, están destruyendo valor del país, de la industria. Nos empobrecemos cada vez más. Algo que la gente a veces no entiende es lo difícil que es la creación de riqueza y cómo uno tiene que cuidarla, porque es muy fácil destruirla y vaya a creerla. Sí. Pero yo quisiera que le contaras a un colombiano que nos esté viendo hoy, que dice yo quisiera ser empresario. ¿En Colombia se puede hacer empresa? En Colombia se puede hacer empresa, hay muchas oportunidades de hacer empresa, pero es muy duro. Es muy duro porque te toca luchar contra el mismo gobierno, contra las mismas reglas de juego. Nosotros no sentimos muchas veces el acompañamiento decidido, caminando en la misma dirección, porque a todos nos conviene que a la empresa le vaya bien, que se generen puestos de trabajo, que el desempleo baje, que los costos de producción sean menores, que haya oportunidades de exportación para generar divisas y poder mantener la rueda andando. Por ejemplo, ¿cuántos empleos genera? Nosotros generamos 704 empleos. Imagínense, directos. Directos. ¿Y indirectos cuántos serán? Indirectos puede ser 2-3 veces eso. Una cosa impresionante. La industria avícola en el país genera 370.000 puestos de trabajo. Imagínense. Es una industria bien intensiva en mano de obra. Muy intensiva en mano de obra y muy amenazada hoy en día por las condiciones económicas que estamos viviendo. ¿Cómo les cayó la tributaria? La tributaria, digamos que la estamos asimilando, la estamos asumiendo y en términos generales sentimos que la podemos manejar. Nos preocupa muchísimo lo que se está hablando de las otras reformas de salud, pensión y laboral sobre todo, porque se están oyendo unas cosas que parecería que quienes están impulsando estas reformas no quieren o no saben hacer cuentas para imaginarse el impacto que una medida de esas tiene en quienes lo deben asumir. Es muy fácil decir, o sea, hablemoslo con claridad, Paloma, todos quisiéramos ganar más plata en nuestros trabajos, a todo nivel. Claro. Todos quisiéramos que el salario mínimo fuera mayor, que no hubiera desempleo, que no hubiera subempleo, que es un efecto que en el país lamentablemente no se mide sí, ni se habla de él. Ni le importa es peor el subempleo que el desempleo. El subempleo está cerca del 50%, el desempleo pisando el 10%, pero toda esa gente que está subempleada, que todos los días sale a la calle a luchar por los 20.000 pesitos para llevarle de comer a su familia por la noche, está sufriéndola mucho porque tienen que bandearse solos, ellos no tienen quien les dé la mano y con todo esto que pasó de pandemia y todos la sufrieron muy feo. Entonces el tema de ser empresario y de crear empresa es un esfuerzo muy grande donde uno a veces se siente muy solo, pero que se ve muy gratamente recompensado cuando tú ves que la organización empieza a caminar, que está generando unos puestos de trabajo, que está generando bienestar y estabilidad laboral formal a la gente. Si tú le fueras a dar un consejo a alguien que quiere emprender, que está viendo y dice, bueno, yo quisiera ser empresario, yo quisiera ser emprendedor, ¿cuál sería el consejo que le darías? Tiene que estar muy decidido a hacerlo porque los obstáculos que va a encontrar en el camino son innumerables. No se puede rendir con el primer obstáculo que encuentre porque no va a ser exitoso. Esto es una labor del día a día, de lucha permanente con todas las adversidades que se presentan, pero es muy gratificante y estimulante ver cómo lo vas logrando y cómo la empresa se va consolidando y cómo va generando los puestos de trabajo y el bienestar en tu grupo cercano. A veces creen los colombianos que
los empresarios no les importan sus trabajadores, que los explotan. Sí. ¿Tú qué le podrías decir a quien cree? Mira, esa es una falsa creencia y yo creo que viene de aquel deseo de la gente de que las cosas se consiguen fácil, de que es fácil decir páguele el doble. Y uno lo ve cuando hay algunas discusiones de empresarios tacaños, páguenle el doble, no ganen tanta plata. Y muchas veces la gente no sabe que las empresas pasan años sin generar utilidades, simplemente luchando y luchando para mantenerse y consolidándose en el mercado. Pero que uno diga platica que ve como para repartir y disfrutar, no se ve, porque muchas veces la empresa se la come, la cartera crece, los inventarios crecen, hay que ampliar la bodega, hay que traer nuevas máquinas y todo eso demanda recursos de capital. Sí, y eso es una cosa que a veces la gente no ve. Y te quería preguntar por eso también, muchos de los que quieren emprender y tal, sienten que en Colombia es muy difícil conseguir los recursos. ¿Qué nos dirías de eso? ¿Cómo puede ser? Es difícil, no es fácil, Paloma, pero se consigue. O sea, hay proveedores que ayudan, hay comunidades que colaboran. Eso me interesa mucho porque yo en estas entrevistas he descubierto que los empresarios tienen una comunidad que se ayuda mucho. Es que ellos también ven el beneficio de que una empresa como la nuestra no se acabe. Mira, nosotros aportamos el 30% de la genética del país. Eso es impresionante. Pasa? Son 60 millones de pollitos y pollitas que nosotros vendemos anualmente. Hablemos de los 15 millones de pollitas. Si nosotros desaparecemos, esos 15 millones de pollitas que hoy están comprando los productores de huevo para poder producir su huevo de mesa, ¿quién los va a suplir? Entonces va a haber una escasez de gallinas ponedoras, va a haber menor producción de huevo. Al haber menor producción de huevo, oferta y demanda, el precio del huevo se dispara y mucha gente se va a quedar sin poder consumir el huevo porque ya va a ser muy costoso. Entonces, en eso también hay que pensar cuando vienen crisis para empresas como la nuestra, que son empresas vitales para mantener la cadena alimentaria. Fundamentales. Si estamos hablando de un producto, proteína animal económico para que el pueblo se nutra como el huevo, hay que proteger este tipo de empresas que son las que están dándole la posibilidad a la población de menores recursos de alimentarse. Y por eso es que uno no entiende que haya tanto descuido en ese paro y ya hayan dejado quebrar toda la industria avícola con que después se burlaban y decían ahora sí tenemos los huevos al precio que quería Carrasquilla. Sí, es mucho desconocimiento y mucha ignorancia sobre el sector, sobre la economía y mucha, mala imagen sobre los empresarios y sobre la idea de que si una empresa produce 500 millones de huevos al año es que es una empresa de ricos. No, muchas veces esa empresa que produce 500 millones de huevos al año pasa el año raspando o tiene que ir al banco a pedir más plática prestada para poder seguir funcionando. Pero tiene una responsabilidad de nutrir al pueblo colombiano y a nosotros nos corresponde esa responsabilidad de hacer nuestro trabajo bien para que se pueda seguir creciendo la industria avícola y se pueda seguir sacando los productos avícolas al mercado colombiano. No, bueno, pues a mí me encantan estas historias porque yo creo que estas historias le muestran a los colombianos lo que hay detrás. Un poco, no es fácil. No es fácil, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio. Pues Rafael, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y simplemente te quiero que nos digas, le digas aquí, si en Colombia se puede hacer empresa. En Colombia se puede hacer empresa, tenemos que creerlo, que es factible lograrlo, nosotros lo logramos en el día a día y hay que tener fe que a pesar de las adversidades y por fea que se vean las condiciones económicas o sociopolíticas en un momento dado, no nos podemos rendir, tenemos que luchar, tenemos que seguir firmes, creyendo que lo que hemos construido lo podemos mantener y mejorar. En Colombia cualquiera puede ser empresario desde que tenga la decisión y esté decidido a luchar para lograrlo. En Colombia se puede.